español se suponía que sería un nuevo comienzo, un salto a la edad adulta cuando Alina Shayk comenzó su vida como estudiante universitaria en Pittsburgh. Llena de promesas, belleza y brillantez, Alina tenía el mundo a sus pies. Pero detrás de su sonrisa radiante acechaba una sombra siniestra que pronto destrozaría sus sueños. En un giro trágico, su vida fue violentamente truncada por alguien en quien alguna vez confió, un escalofriante recordatorio de que el mal a menudo se esconde a simple vista. Esta es la desgarradora historia de Alina Shayk, una joven brillante cuyo futuro fue robado por la única persona que pensó que había dejado atrás. Alina Shayk nació el 2 de octubre de 1997 en Ucrania. Cuando era niña, su familia se mudó a los Estados Unidos en busca del sueño americano. Al establecerse en la pintoresca ciudad de Johnstown, Pensilvania, los padres de Alina, Jan y Eli Shayk, trabajaron duro para sacar adelante a sus dos hijos, inculcándoles los valores de la resiliencia, el trabajo duro y la ambición. Alina, la más pequeña, se adaptó rápidamente a su nuevo hogar y mostró un entusiasmo por la vida que la diferenciaba de sus compañeros. Era una estudiante extraordinaria, conocida por su personalidad vibrante, su risa contagiosa y su gran inteligencia. Su belleza, tanto interior como exterior, captaba la atención de todos los que la rodeaban. Sus amigos la describían como alguien que podía iluminar una habitación, siempre dispuesta a ayudar a los demás y siempre esforzándose por alcanzar la excelencia. Alina sentía pasión por la danza y pasó gran parte de su juventud perfeccionando sus movimientos de ballet. Participó en numerosos recitales de danza, donde recibió elogios y admiración por su gracia y habilidad. La danza no era solo un pasatiempo para Alina, era un escape, una forma de expresarse y compartir su alegría con el mundo. Cuando se acercaba su graduación de la escuela secundaria en 2016, Alina tenía la vista puesta en el futuro. Planeaba asistir a la Universidad de Pittsburgh, donde esperaba obtener un título en fisioterapia. Su objetivo era ayudar a otros a sanar, tal como siempre lo había hecho con quienes la rodeaban. Pero debajo de la superficie, su vida aparentemente perfecta pronto daría un giro oscuro, y la joven vibrante con un corazón lleno de sueños se convertiría en víctima de un crimen indescriptible. Alina comenzó su primer año en la Universidad de Pittsburgh en 2016. Para muchos, la universidad es una época de nuevos comienzos, y Alina abrazó la experiencia por completo. Se mudó a una residencia, hizo nuevos amigos y se sumergió en sus estudios. Rápidamente se convirtió en una figura querida en el campus, conocida por su amabilidad y positividad. A mediados de su primer año, conoció a un joven llamado Matthew Darby. Su relación comenzó como muchos romances universitarios, llena de emoción y la emoción de un nuevo amor. Al principio, las cosas parecían ir bien. Darby, una exestrella de fútbol de la escuela secundaria, era encantador y atento. Alina, siempre optimista, creía en lo mejor de las personas y vio potencial en él. Pero a medida que pasaban los meses, comenzaron a aparecer grietas en su relación. Darby era controlador, posesivo y cada vez más volátil. Lo que comenzó como pequeñas discusiones se convirtió en manipulación emocional y abuso verbal. Alina les confió a sus amigos que el comportamiento de Darby la estaba incomodando. La instaron a que lo dejara y, en el verano de 2017, Alina tomó la difícil decisión de terminar su relación. Para Alina, esta decisión fue un paso hacia la recuperación de su independencia y la concentración en su futuro. Estaba decidida a seguir adelante y dejar atrás la relación tóxica. Pero para Darby, la ruptura marcó el comienzo de su obsesión con Alina. No podía aceptar que ella hubiera seguido adelante y su comportamiento se volvió cada vez más errático y peligroso. Después de su ruptura, Darby comenzó a acosar a Alina.
Se presentaba sin previo aviso en su dormitorio y trataba de comunicarse con ella a través de amigos. Alina, decidida a mantener la distancia, ignoró sus intentos de reconciliación, pero la fijación de Darby solo se hizo más fuerte. En septiembre de 2017, solo un mes antes de su asesinato, Darby fue arrestado por entrar en el apartamento de Alina. Había entrado por una ventana, rompiendo vidrios y dejándola aterrorizada. Alina solicitó una orden de protección contra el abuso, PFA, un documento legal que prohibiría a Darby comunicarse con ella o acercarse a su casa. La PFA le fue concedida, pero como suele suceder, un papel no fue suficiente para detener la conducta decidida y violenta de su exnovio. La obsesión de Darby se estaba saliendo de control y Alina vivía con miedo. A pesar del creciente peligro, Alina seguía centrada en sus estudios y su futuro. Estaba en su segundo año en la Universidad de Pittsburgh y recientemente había celebrado su 20º cumpleaños con amigos y familiares. Sus seres queridos notaron que parecía ansiosa y nerviosa, pero Alina intentó tranquilizarlos, diciéndoles que estaba controlando la situación. El 7 de octubre de 2017, Alina le envió un mensaje de texto a su madre, Ellie, diciéndole que estaba bien y que tenía planes de ir a un concierto esa misma noche. Era un sábado típico para la joven vibrante, llena de planes para el futuro. Pero sin que Alina y su familia lo supieran, Darby estaba observando y esperando el momento adecuado para atacar. La mañana del 8 de octubre de 2017 sucedió lo impensable. Los compañeros de habitación de Alina se habían ido temprano por la mañana y ella estaba sola en su apartamento. Alrededor de las 8 a.m., Darby irrumpió en su casa una vez más, esta vez con el asesinato en mente. Armado con un martillo y 2 cuchillos, irrumpió en su habitación y la atacó en un ataque de ira. El asalto fue brutal e implacable. Alina luchó por su vida, pero Darby la dominó. No fue hasta más tarde ese día cuando los padres de Alina, preocupados por no tener noticias de ella, fueron a su apartamento para ver cómo estaba. Lo que encontraron fue la peor pesadilla de cualquier padre. El cuerpo sin vida de Alina, golpeada y apuñalada, tirado en su habitación. La escena era horrible, un testimonio de la violencia inimaginable que le habían infligido. La policía acudió al lugar y los investigadores no tardaron mucho en identificar a Darby como el principal sospechoso. Ya estaba en su radar debido al robo anterior y a la orden de protección contra el maltrato. Lo que siguió fue una cacería humana a nivel nacional, mientras las autoridades se apresuraban a llevar a Darby ante la justicia. La búsqueda de Matthew Darby comenzó casi inmediatamente después de que se descubriera el cuerpo sin vida de Alina Shaiket. Su asesinato dejó no solo a su familia y amigos devastados, sino también a la ciudad de Pittsburgh y a su comunidad universitaria en estado de shock. Los investigadores supieron desde el principio que el principal sospechoso de este brutal crimen era Darby, su exnovio que tenía antecedentes de acoso y comportamiento violento hacia ella. Con su naturaleza obsesiva, el allanamiento a su apartamento apenas un mes antes y la clara violación de una orden de protección contra el abuso, PFA, la policía era muy consciente de que representaba un peligro extremo. A raíz del crimen, Darby desapareció, dejando a las autoridades luchando por localizarlo. La carrera para atraparlo estuvo llena de tensión, ya que cada hora que pasaba aumentaba el riesgo de que huyera más lejos o lastimara a alguien más. Cuando la policía llegó al apartamento de Alina el 8 de octubre de 2017, se encontraron con una escena de brutalidad inimaginable. Alina había sido golpeada y apuñalada varias veces, con signos de una lucha violenta que indicaban que había luchado por su vida. La naturaleza salvaje del crimen indicó inmediatamente a los investigadores un motivo personal. Los padres de Alina confirmaron sus peores temores. Matthew Darby, su exnovio que la había estado acosando, era la única persona capaz de una violencia tan monstruosa.
Darby ya había entrado en la casa de Alina una vez antes, trepando por su ventana y aterrorizándola apenas unas semanas antes. Su violación de la PFA y el robo habían sido importantes señales de alerta, pero ahora estaba claro que era mucho más peligroso de lo que nadie podría haber previsto. La policía actuó rápidamente para reunir pruebas de la escena. Revisaron las imágenes de vigilancia de los lugares cercanos, inspeccionaron el área y entrevistaron a los vecinos. Pronto surgiría una pieza de material crítico, la imagen de Darby desechando piezas clave de evidencia en un desagüe pluvial cerca del apartamento de Alina. Fue capturado por la cámara arrojando un martillo y 2 cuchillos, las mismas herramientas que había usado para cometer el horrible asesinato. Con esta evidencia condenatoria en la mano, las autoridades emitieron una orden de arresto contra Matthew Darby, acusándolo de asesinato en primer grado, robo y violación de la orden de PFA. Pero Darby había desaparecido y se produjo una persecución. Mientras la policía de Pittsburgh y el FBI trabajaban a destajo para localizar a Darby, él se movía constantemente, intentando ir un paso por delante de las fuerzas del orden. Después de asesinar a Alina, Darby huyó de la zona de Pittsburgh en un intento de escapar. Con dinero limitado y todo el país observándolo, sus opciones se reducían cada minuto. Su primer paso fue conducir hasta Ohio, utilizando el coche de un amigo para cubrir sus huellas. Probablemente esperaba que cruzar las fronteras estatales retrasaría a las autoridades, pero las fuerzas del orden se coordinaron rápidamente entre estados y emitieron boletines que alertaban a todas las regiones circundantes para que estuvieran atentas a Darby. En Ohio, Darby pasó la noche escondido, probablemente consciente de que se le estaba acabando el tiempo. No hizo ningún esfuerzo por ponerse en contacto con su familia o amigos, plenamente consciente de que cualquier comunicación podría llevar a las autoridades directamente a él. Pero el 9 de octubre, solo un día después del asesinato, Darby había abandonado su coche y se había dirigido al sur, rumbo a Carolina del Sur. Los investigadores más tarde reconstruirían sus movimientos a través de una combinación de pistas de testigos, transacciones con tarjetas de crédito y grabaciones de vigilancia. Darby, ahora un fugitivo, estaba desesperado y cada vez más errático, pero todavía lo suficientemente metódico como para evitar ser capturado de inmediato. Mientras Darby continuaba su huida, la historia del asesinato de Alina Shaiket se extendió por todo el país. Los medios de comunicación de todo el mundo informaron sobre el horrendo crimen, compartiendo la foto de Darby y detalles sobre la persecución en curso. Su rostro apareció en las pantallas de televisión, las redes sociales y los sitios web, lo que lo convirtió en uno de los hombres más buscados de Estados Unidos. No pasó mucho tiempo antes de que el intento de esconderse de Darby se desmoronara. El 11 de octubre, solo 3 días después del asesinato, llegó una pista de un ciudadano preocupado de Myrtle Beach, Carolina del Sur. La persona había visto la foto de Darby en las noticias y lo reconoció como un hombre que se alojaba en el mismo motel. Fue denunciado inmediatamente a la policía. La policía de Myrtle Beach, en colaboración con el FBI y las fuerzas del orden de Pittsburgh, intervino rápidamente. Rodearon el motel y capturaron a Darby sin incidentes, poniendo fin a su breve vida como fugitivo. Darby fue arrestado y sus días de libertad se detuvieron de repente. Una vez detenido, Darby se negó inicialmente a cooperar. Su equipo de defensa argumentaría más tarde que Darby había estado en un estado de angustia emocional en el momento del crimen, con la esperanza de evitar una sentencia más severa. Pero la evidencia en su contra era abrumadora. Las imágenes de vigilancia que mostraban a Darby desechando las armas del asesinato, tanto el martillo como los cuchillos, eran irrefutables. Además, su historial de abuso, la violación de la PFA y el robo anterior pintaban una imagen clara de un hombre que había premeditado su ataque a Alina.
Las armas en sí, una vez recuperadas del desagüe pluvial, estaban cubiertas de la sangre de Alina y proporcionaron una prueba forense de la culpabilidad de Darby. La evidencia de ADN y las huellas dactilares en el martillo coincidían con las de Darby, cerrando cualquier posible laguna en el caso en su contra. Ante una montaña de pruebas, Darby decidió finalmente declararse culpable del asesinato de Alina Shayket, a cambio de evitar la pena de muerte. Su confesión no alivió el dolor de la familia de Alina, pero le permitió pasar el resto de su vida tras las rejas y nunca más volver a hacer daño a otra persona inocente. La huida de Darby y su posterior arresto pusieron de relieve la determinación escalofriante que poseía. Después de quitarle la vida a Alina de una manera tan brutal y sin sentido, había intentado escapar de la justicia, creyendo que podría superar las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, los esfuerzos incansables de las fuerzas del orden y la ayuda de los ciudadanos vigilantes garantizaron que Darby no evadiera la responsabilidad de sus crímenes. La búsqueda de Matthew Darby no era solo la persecución de un asesino, era una carrera para llevar algún tipo de justicia a la afligida familia de Alina y evitar que volviera a hacer daño a alguien. Aunque la persecución terminó rápidamente, el horror de lo que había hecho permanecería para siempre en los corazones de quienes amaban a Alina Shayket. Su trágica muerte se convirtió en un desgarrador recordatorio de los peligros de la violencia doméstica y de hasta dónde puede llegar la maldad pura cuando no se la controla. Después de la captura de Matthew Darby en Carolina del Sur, el siguiente capítulo en la búsqueda de justicia para Alina Shayket fue su juicio. Esta fase, llena de intensas emociones, estrategia legal y el doloroso relato del trágico final de Alina, fue un momento crucial para su familia, sus amigos y todos aquellos que habían estado siguiendo el caso. El juicio también se convirtió en un duro recordatorio del terror y la destrucción que pueden desatar la violencia doméstica y el acoso. El caso contra Darby fue sólido desde el principio, dada la abrumadora cantidad de evidencia física y circunstancial que lo vinculaba con el asesinato de Alina. A pesar de esto, los procedimientos legales desempeñaron un papel crucial para garantizar que Darby fuera considerado responsable ante un tribunal de justicia por el devastador crimen que cometió. En los meses previos al juicio, el equipo de defensa de Darby se enfrentó al desafío de defender a un hombre que había dejado un rastro de evidencia incriminatoria. Estaba claro para todos, incluidos sus abogados, que su culpabilidad era irrefutable, especialmente dadas las imágenes de vigilancia, la evidencia de ADN en las armas homicidas y el largo historial de abusos y violaciones de la Orden de Protección contra el Abuso, PFA, de Darby. Frente a estas desalentadoras probabilidades, el equipo legal de Darby siguió dos estrategias principales. 1. Refutar la idea de que el asesinato fue premeditado, con la esperanza de obtener una acusación menor. Y 2. Presentar el estado mental de Darby como uno de angustia emocional, sugiriendo que sus acciones, aunque horribles, no fueron calculadas de antemano. Esta segunda línea de defensa desempeñaría un papel fundamental en las negociaciones de declaración de culpabilidad que siguieron, ya que proporcionó la base para la decisión de Darby de declararse culpable en lugar de ser juzgado por asesinato en primer grado. En mayo de 2018, después de meses de mociones y negociaciones previas al juicio, Matthew Darby decidió declararse culpable de los cargos de asesinato en primer grado, robo y violación de la orden de la PFA. Esta decisión se produjo después de que su equipo legal y la Fiscalía llegaran a un acuerdo que le ahorraría a Darby la posibilidad de ser condenado a muerte. Al declararse culpable, Darby evitó un juicio largo y muy publicitado que habría expuesto aún más los detalles inquietantes de su comportamiento violento y sus tendencias obsesivas.
Para la familia de Alina, el acuerdo de culpabilidad fue un arma de doble filo. Por un lado, significaba que no tendrían que soportar el dolor de un juicio prolongado que les habría obligado a revivir los detalles del brutal asesinato de su hija en un tribunal público. Por otro lado, no había forma de escapar del hecho de que las acciones de Darby habían destrozado sus vidas para siempre, y ningún acuerdo de culpabilidad podría devolver a Alina. Al aceptar la declaración, Darby se aseguró de pasar el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Esto ofreció cierto grado de cierre para los seres queridos de Alina, sabiendo que Darby nunca más tendría la oportunidad de dañar a otra persona. Sin embargo, también significó que Darby evitaría el castigo máximo por su atroz crimen. El 22 de mayo de 2018, Matthew Darby compareció ante el Tribunal del Condado de Allegheny para recibir formalmente su sentencia. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas, partidarios de la familia de Alina y miembros del público que habían seguido el caso con gran interés. La audiencia fue emotiva y sombría, ya que la magnitud del crimen de Darby pesaba sobre el proceso. Durante la audiencia de sentencia, la Fiscalía presentó un relato detallado de las acciones de Darby, dejando al descubierto la naturaleza horrible del asesinato de Alina. La evidencia era abrumadora. Darby había acechado, acosado y violado los límites de Alina repetidamente en las semanas previas a su muerte. Había entrado en su apartamento, la había atacado brutalmente con un martillo y cuchillos y la había dejado morir sola en su dormitorio. Sus acciones demostraron no solo violencia, sino también premeditación y crueldad. El juez que supervisaba el caso dictó la pena más severa permitida por la ley de Pensilvania: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además de la cadena perpetua por asesinato en primer grado, Darby también recibió sentencias adicionales por robo y violación de la orden de PFA, aunque estas sentencias se cumplirían simultáneamente con su sentencia de cadena perpetua. Uno de los momentos más desgarradores de la audiencia de sentencia se produjo cuando los familiares de Alina entregaron sus declaraciones sobre el impacto en la víctima. Entre lágrimas y con voz temblorosa, hablaron de la profunda pérdida que habían experimentado y del dolor inimaginable que habían soportado desde el asesinato de Alina. El padre de Alina, Jan Shakett, describió a su hija como un alma hermosa, amable y amorosa que les había sido arrebatada demasiado pronto. Habló de cómo su familia, que alguna vez fue feliz, había quedado destrozada por la violencia de Darby y de cómo nunca se recuperarían de la pérdida de su amada hija. La madre de Alina, Ellie Shakett, también hizo una declaración emotiva en la que contó cómo había descubierto el cuerpo de su hija aquella fatídica mañana y el dolor abrumador que la había consumido desde entonces. Describió el dolor de perder a su hija como una herida que nunca sanaría, y expresó su esperanza de que la sentencia de cadena perpetua de Darby al menos le impidiera causar más daño. Ambos padres pidieron al tribunal que garantizara que Darby permaneciera tras las rejas durante el resto de su vida, expresando su temor de que algún día se le concediera la oportunidad de apelar o pedir clemencia. Sus palabras fueron un poderoso recordatorio del impacto duradero que la violencia y la pérdida tienen en las familias. Al finalizar la audiencia de sentencia, el juez se dirigió directamente a Darby y condenó sus acciones como monstruosas e inexcusables. Expresó su compasión por la familia de Alina, reconociendo el sufrimiento inimaginable que habían soportado como resultado de la brutalidad de Darby. El juez enfatizó que la decisión de Darby de asesinar a Alina no fue producto de un error momentáneo de juicio, ni de un crimen pasional, sino que fue el resultado de una campaña sostenida de intimidación, obsesión y control.
El juez dejó en claro que los intentos de Darby de alegar angustia emocional no lo absolverían de la naturaleza premeditada y calculada de su crimen. Al dictar sentencia, el juez afirmó que la vida que Darby había arrebatado no tenía precio y que el castigo por un acto tan atroz solo podía ser la privación permanente de su libertad. Si bien la sentencia de Darby dio un sentido de cierre a los procedimientos penales, el dolor por la pérdida de Alina Shayket siguió resonando entre quienes la conocieron y la amaron. Su asesinato puso de relieve las devastadoras consecuencias de la violencia doméstica, el acoso y las fallas de los sistemas legales para proteger a las personas vulnerables. En los años posteriores a la muerte de Alina, su familia trabajó incansablemente para generar conciencia sobre los peligros de la violencia de pareja. Se convirtieron en defensores abiertos de los derechos de las víctimas, presionando para que se reformaran las órdenes de protección y las leyes contra el acoso en Pensilvania y otros lugares. Su misión era clara: garantizar que ninguna otra familia tuviera que experimentar el horror que habían padecido. Los padres de Alina, Jan y Eli, crearon una fundación en su memoria, dedicada a ayudar a las víctimas de violencia doméstica y apoyar iniciativas destinadas a prevenir tales tragedias. También se celebraron eventos anuales para honrar el legado de Alina y mantener vivo su espíritu. El desgarrador caso de Alina Shayket dejó una marca indeleble, no solo en su familia y amigos, sino también en la comunidad en general. Su muerte se convirtió en un símbolo de la necesidad urgente de mejores protecciones para las personas que enfrentan violencia doméstica y acoso. A pesar del dolor insoportable que enfrentaron, los seres queridos de Alina decidieron convertir su dolor en acción y se convirtieron en defensores del cambio en su memoria. Aunque Matthew Darby pasará el resto de su vida tras las rejas, incapaz de hacer daño a nadie más, las lecciones del caso de Alina siguen siendo claras. Los peligros de las relaciones obsesivas y controladoras y la necesidad de una intervención legal eficaz en casos de abuso doméstico deben tomarse en serio. La vida de Alina, aunque trágicamente truncada, sigue inspirando esfuerzos para crear un mundo donde nadie tenga que vivir con miedo de alguien en quien alguna vez confió. Al final, la justicia para Alina Shayket llegó en forma de cadena perpetua para Darby, pero su legado sigue vivo en la lucha para proteger a otros de correr el mismo destino. La maldad pura que le quitó la vida fue enfrentada con determinación, defensa y un compromiso inquebrantable para evitar que tales horrores vuelvan a ocurrir. La trágica muerte de Alina Shayket causó conmoción en la comunidad y más allá. Su historia se convirtió en un grito de guerra para una mayor conciencia sobre la violencia doméstica y la necesidad de protecciones más fuertes para las víctimas de abuso. Tras el asesinato de Alina, la familia y los amigos de Alina crearon la fundación Alina's Light, una organización dedicada a crear conciencia sobre la violencia doméstica y brindar recursos a las víctimas. La misión de la fundación es garantizar que el recuerdo de Alina perdure, no solo como víctima de un crimen horrible, sino como un faro de esperanza para otras personas. A través de sus esfuerzos, la familia Shayket ha trabajado incansablemente para educar al público sobre las señales de advertencia de las relaciones abusivas y la importancia de tomar medidas antes de que sea demasiado tarde. La historia de Alina también generó debates sobre las limitaciones de las órdenes de protección y la necesidad de que las autoridades tomen más en serio los casos de acoso y violencia doméstica. La tragedia de su muerte puso de relieve las lagunas del sistema que permitieron que Darby siguiera acosándola incluso después de que se aplicaran medidas legales. El asesinato de Jessica Barnes, el secreto más oscuro de un pequeño pueblo, en el corazón de una comunidad pacífica y unida, el asesinato de Jessica Barnes provocó una conmoción que destrozó el sereno tejido de la ciudad. Una joven con un futuro brillante,
el brutal asesinato de Jessica planteó preguntas que nadie quería hacer. ¿Era alguien a quien conocía? ¿Un extraño que acechaba en las sombras? Las respuestas desenredarían una red de engaños, celos y traición que perseguía a los que se quedaban atrás. ¿Qué sucedió en esa fatídica noche? ¿Cómo pudo tener lugar un crimen tan horrible en un pueblo donde todos creían que estaban a salvo? Jessica Barnes creció en Harmony Ridge, un pueblo tan pequeño que todos sabían los nombres de los demás. Ubicado en el campo, Harmony Ridge contaba con una pintoresca calle principal llena de tiendas locales, cafés y una plaza del pueblo que cobraba vida durante los festivales y desfiles. Para quienes lo visitaban, parecía el lugar perfecto para criar una familia, un refugio de la violencia y el caos del mundo exterior. Jessica era la encarnación de ese pueblo sereno. Tenía 24 años. Era una chica vibrante y llena de vida. Sus amigos la describían como alguien capaz de alegrar cualquier habitación en la que entrara. Tenía una sonrisa contagiosa, una personalidad tranquila y sueños que iban más allá del pequeño pueblo que llamaba hogar. Jessica trabajaba como maestra de jardín de infantes en la escuela primaria local, querida por sus alumnos y adorada por sus padres. Su amor por los niños era evidente en todo lo que hacía. Su familia era muy respetada en la comunidad. Su padre, Michael Barnes, había sido policía durante más de 2 décadas, y su madre, Emma, trabajaba en el restaurante local. Juntos, eran la típica familia de pueblo, muy querida y profundamente arraigada en el tejido social de Harmony Ridge. Pero debajo de la superficie, la vida de Jessica no era tan perfecta como parecía. Una fresca tarde de otoño de octubre, Jessica fue vista por última vez saliendo de la casa de sus padres después de cenar con ellos. Era una tarde normal. Nada parecía fuera de lo normal. Había prometido volver a visitarlos el fin de semana siguiente, pero esa promesa nunca se cumpliría. Cuando Jessica no se presentó a trabajar al día siguiente, sus amigos y compañeros de trabajo se preocuparon de inmediato. No era del tipo de persona que falta al trabajo sin informar a alguien, y su teléfono fue directo al buzón de voz cuando intentaron llamarla. Pasaron las horas y todavía no había noticias de Jessica. A última hora de la tarde, sus padres denunciaron su desaparición al departamento de policía local. Lo que siguió fue una búsqueda frenética. Voluntarios de todo el pueblo se reunieron para buscar en los bosques, campos y caminos secundarios de Harmony Ridge. La policía del pequeño pueblo, dirigida por el sheriff Dan Sullivan, trabajó incansablemente para reconstruir el último paradero conocido de Jessica. Las noticias locales recogieron la historia y pronto los condados circundantes estaban en alerta por cualquier señal de la joven desaparecida. Pero pasaron los días sin pistas. No hubo señales de lucha, ninguna evidencia que indicara su paradero. Fue como si Jessica simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Entonces, en el 5.º día, se hizo un descubrimiento sombrío. Después de 5 días agonizantes de búsqueda, la esperanza de encontrar a Jessica con vida se había desvanecido, pero el pueblo estaba decidido a traerla a casa, de una forma u otra. Fue durante una búsqueda dirigida por voluntarios, a través de los densos bosques en las afueras de Harmony Ridge, que se hizo el horrible descubrimiento. Un voluntario, que había estado peinando un matorral espeso, notó algo inusual, una pequeña depresión en el suelo, cubierta de ramitas y hojas. No parecía gran cosa a primera vista, pero su instinto le dijo que mirara más de cerca. Mientras retiraba con cuidado el follaje, comenzó a aparecer la tenue silueta de restos humanos. Era Jessica. Su cuerpo fue enterrado apresuradamente en una tumba poco profunda, a pocos centímetros de la superficie. La vista era espantosa. El rostro de Jessica estaba tan maltrecho que era irreconocible. Sus rasgos, que alguna vez fueron vibrantes, ahora eran un testimonio horrible de la violencia que había sufrido.
La sangre había enmarañado su cabello y su ropa estaba desgarrada, lo que sugería que había tenido lugar una pelea antes de su muerte. Aunque se estaba descomponiendo, el cuerpo estaba lo suficientemente intacto como para que las autoridades la identificaran casi de inmediato. Sus padres, que habían estado aferrándose a la esperanza, ahora estaban aplastados por la inimaginable realidad. El informe de la autopsia fue igualmente escalofriante. Jessica había sido golpeada repetidamente en la cabeza con un objeto contundente, probablemente la causa de la muerte. El forense también encontró heridas defensivas en sus brazos y manos, lo que indicaba que había luchado desesperadamente por su vida en sus últimos momentos. La brutalidad del crimen sorprendió incluso a los investigadores más endurecidos. Jessica no solo había sido asesinada, sino que la habían golpeado hasta la muerte en un ataque de ira. La tumba poco profunda y el intento rápido y descuidado de ocultar el cuerpo sugerían que el autor del crimen estaba presa del pánico o era inexperto. No se trataba de la obra de un asesino experimentado, era personal, impulsivo y profundamente emocional. Quienquiera que matara a Jessica lo había hecho en un momento de furia descontrolada y luego trató apresuradamente de borrar sus huellas. Pero a pesar del horror que supuso encontrar el cuerpo de Jessica, la pregunta más importante seguía en pie. ¿Quién podría haber hecho esto? A medida que avanzaba la investigación, el sheriff Dan Sullivan y su equipo se encontraban bajo una enorme presión para resolver el caso. No se trataba de un simple asesinato, era el asesinato de una joven muy querida en una comunidad donde todos se sentían como en familia. La sensación de seguridad de la ciudad se había destrozado y entre los residentes circulaban rumores de miedo. Muchos empezaron a cerrar las puertas por la noche por primera vez en años, y ojos sospechosos escudriñaban los rostros incluso de los vecinos más conocidos. ¿Podría ser el asesino alguien que viviera entre ellos? Sullivan, un veterano de la fuerza con más de 25 años de experiencia, sabía que tenían que actuar rápido. Cuanto más tardaran en atrapar al asesino, más gente en Harmony Ridge caería en el miedo y la paranoia. La policía inmediatamente empezó a reconstruir una cronología de los últimos movimientos conocidos de Jessica. La noche de su desaparición, Jessica había salido de la casa de sus padres alrededor de las 8 p.m. Les había dicho que se dirigía a su casa para prepararse para el trabajo del día siguiente, pero nunca llegó. Su coche fue encontrado aparcado en su complejo de apartamentos, lo que sugiere que había llegado a casa, pero algo o alguien la había interceptado después de eso. El primer paso de los investigadores fue reunir las declaraciones de los testigos. Se interrogó a amigos, familiares, compañeros de trabajo y a cualquier persona que hubiera visto o hablado con Jessica en los días previos a su muerte. Lo que destacó fue que Jessica no tenía enemigos conocidos. Era amable, cálida y querida por todos los que la conocían. No había señales de actividad delictiva o comportamiento arriesgado en su vida. No tenía relación con las drogas ni antecedentes de relaciones peligrosas. Su asesinato parecía no tener sentido, pero a medida que la investigación se profundizaba, la policía comenzó a desenterrar fragmentos de la vida personal de Jessica que pintaban un panorama más complicado. Jessica había estado saliendo con Kyle Thompson, un mecánico local que se había mudado a Harmony Ridge 2 años antes. Su relación había sido intermitente, y amigos cercanos la describieron como turbulenta en los últimos meses. Según la mejor amiga de Jessica, Sarah, ella había estado considerando terminar las cosas con Kyle para siempre. Habían peleado varias veces y Jessica le había confesado que se sentía atrapada, insegura de si el temperamento de Kyle se intensificaría. Kyle se convirtió inmediatamente en una persona de interés. La policía lo trajo para interrogarlo con la esperanza de descartarlo o encontrar una pista. Kyle estaba visiblemente molesto durante la entrevista, afirmando que había amado a Jessica
y que nunca le haría daño. Admitió que habían estado discutiendo, pero dijo que estaba en casa la noche en que Jessica desapareció, trabajando en su auto en su garaje. No pudo proporcionar ningún testigo que respaldara su coartada, pero insistió en que era inocente. Los investigadores notaron el comportamiento inconsistente de Kyle. Era cooperativo, pero su agitación e incapacidad para mantener su historia clara levantaron banderas rojas. Sin embargo, sin pruebas sólidas, como vínculos forenses o un testigo, la policía dudó en hacer un arresto. La familia de Jessica estaba devastada, y aunque Kyle parecía sospechoso, el caso no estaba tan claro. Luego vino otra revelación. Jessica había estado en contacto con su exnovio, Aaron Matthews, en las semanas previas a su muerte. Los registros telefónicos mostraban que ella y Aaron habían intercambiado una serie de mensajes de texto que se fueron volviendo cada vez más acalorados. Aaron, que vivía en un pueblo cercano, afirmó que él y Jessica simplemente se estaban reconectando como amigos, pero los mensajes sugerían lo contrario. Había tensión, posiblemente celos, sobre la relación de Jessica con Kyle. ¿Podría Aaron haber estado lo suficientemente celoso como para matarla? Con Kyle y Aaron en el centro de atención, la investigación se dirigió hacia otra persona inesperada, la compañera de trabajo de Jessica, Megan Harris. Megan y Jessica habían sido amigas cercanas durante años, pero recientemente su amistad se había vuelto tensa. Varios compañeros de trabajo informaron que Megan había hecho comentarios amargos sobre la vida personal de Jessica, acusándola de ser egocéntrica y de jugar con Kyle y Aaron. ¿Podrían los celos de Megan haberla llevado a cometer un asesinato? De repente, la investigación tenía múltiples sospechosos potenciales, cada uno con un posible motivo. Kyle, el novio enojado, Aaron, el exceloso, y Megan, la amiga envidiosa. Sin embargo, a pesar del creciente grupo de sospechosos, la policía carecía de pruebas concretas para vincular a alguno de ellos directamente con el asesinato de Jessica. La investigación estaba en una encrucijada, y el tiempo corría a toda velocidad mientras el miedo y la sospecha seguían apoderándose de la ciudad. A medida que pasaban las semanas, la pequeña ciudad de Harmony Ridge se vio atrapada por la incertidumbre. La investigación parecía estar estancada, sin respuestas claras sobre quién podría haber asesinado a Jessica Barnes. La policía continuó explorando todas las pistas posibles, pero la ciudad se puso ansiosa, temiendo que un asesino estuviera caminando libremente entre ellos. Es decir, hasta que salió a la luz una pieza crucial de evidencia. Fue el teléfono celular de Jessica lo que finalmente daría vuelta el caso. Aunque había estado desaparecido desde la noche de su desaparición, se produjo un cambio inesperado cuando un excursionista local se topó con el teléfono mientras caminaba por la misma zona boscosa donde se había encontrado su cuerpo. Estaba parcialmente enterrado en la tierra, como si alguien hubiera intentado ocultarlo, pero no hubiera profundizado lo suficiente para asegurarse de que no lo encontraran. El teléfono fue enviado inmediatamente a un laboratorio forense para su análisis. Aunque estaba dañado, el equipo forense logró recuperar datos cruciales. Los investigadores pudieron recuperar mensajes de texto, llamadas y datos de GPS de las horas previas a la desaparición de Jessica. Los últimos mensajes de texto que Jessica había enviado fueron nada menos que a su novio, Kyle Thompson. El tono de los mensajes pintaba un panorama mucho más inquietante de su relación de lo que se pensaba inicialmente. Estaban peleando por Aaron, por la confianza y por el futuro de su relación. Más escalofriante aún fue que la última llamada telefónica de Jessica fue al número de Kyle, realizada momentos antes de que apagaran su teléfono y nunca más lo usaran. Esta evidencia solidificó aún más las sospechas de la policía sobre Kyle.
Sin embargo, los investigadores tenían cuidado de no sacar conclusiones precipitadas. Necesitaban más, algo que vinculara a Kyle directamente con el crimen, más allá de los mensajes de texto acalorados y una llamada telefónica. Luego vino otra revelación: el análisis de las salpicaduras de sangre en la ropa de Jessica. Aunque el examen inicial no había revelado mucho, un análisis forense más exhaustivo descubrió pequeñas motas de pintura incrustadas en la blusa rota de Jessica. La pintura, aunque fácil de pasar por alto, era de un tono y tipo específico que se usa para reparar carrocerías de automóviles. Fue un descubrimiento significativo, considerando que Kyle era un mecánico de automóviles que trabajaba con frecuencia en automóviles en su garaje. Los investigadores obtuvieron una orden de registro para la propiedad de Kyle, y lo que encontraron solo profundizó sus sospechas. Dentro del garaje de Kyle, descubrieron un martillo con rastros de sangre. La sangre coincidía con el ADN de Jessica. También había evidencia de salpicaduras de sangre limpiadas a toda prisa en el piso del garaje, como si alguien hubiera intentado borrar las señales de una pelea. En una búsqueda adicional del auto de Kyle, los expertos forenses encontraron mechones de cabello de Jessica atrapados en el asiento trasero. Las pruebas eran contundentes. Ya no se trataba de meras circunstancias. Kyle Thompson era ahora el principal sospechoso del asesinato de Jessica Barnes. Con la acumulación de pruebas, Kyle fue arrestado y acusado del asesinato de Jessica Barnes. El caso que había cautivado y aterrorizado a Harmony Ridge finalmente se encaminaba hacia algún tipo de resolución. Pero para muchos, la parte más difícil aún estaba por llegar: entender por qué Kyle, un hombre que supuestamente había amado a Jessica, cometería un acto tan brutal y sin sentido. Durante el juicio, los fiscales pintaron una escalofriante historia de celos, rabia y posesividad. Argumentaron que Kyle se había vuelto cada vez más paranoico sobre la relación de Jessica con su exnovio, Aaron Matthews. Jessica se había estado alejando, preparándose para terminar la relación de una vez por todas, pero Kyle no estaba listo para dejarlo ir. En un ataque de ira, después de una discusión en su casa, Kyle había atacado a Jessica con el martillo que solía usar para sus reparaciones de automóviles. La fiscalía presentó las pruebas con claridad: el martillo manchado de sangre, el pelo en el coche de Kyle, los registros telefónicos que mostraban su última comunicación y la pintura encontrada en la ropa de Jessica. Cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente en su lugar, presentando una imagen de un hombre impulsado a la violencia por sus propias inseguridades y su ira. El equipo de defensa de Kyle intentó argumentar que las pruebas eran circunstanciales, que no había pruebas de que Kyle hubiera tenido la intención de matar a Jessica y que su muerte fue un trágico accidente. Sugirieron que la pelea se había intensificado sin intención, pero este argumento no logró influir en el jurado. El momento más emotivo del juicio se produjo cuando la madre de Jessica, Sarah Barnes, subió al estrado para testificar. Entre lágrimas, habló de la hermosa y vibrante hija que había perdido, con la voz temblorosa de dolor y rabia. «Ella no se merecía esto», dijo Sarah, con los ojos fijos en Kyle, que estaba sentado sin emociones en el asiento del acusado. «Nos la arrebataste y nada la traerá de vuelta jamás». El jurado deliberó durante menos de un día antes de llegar a un veredicto unánime: culpable de asesinato en primer grado. Kyle Thompson fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia trajo una sensación de cierre para algunos, pero para otros, especialmente la familia de Jessica, el dolor de su pérdida nunca sanaría realmente. El asesinato de Jessica Barnes dejó una cicatriz permanente en la tranquila ciudad de Harmony Ridge. Lo que alguna vez había sido una comunidad unida y pacífica, ahora se había visto afectada por una violencia indescriptible. Para muchos, el caso sirvió como un triste recordatorio
de que el mal puede existir en cualquier lugar, incluso en los lugares más inesperados. La familia de Jessica creó una fundación en su nombre para apoyar a las víctimas de violencia doméstica y crear conciencia sobre las señales de advertencia de las relaciones abusivas. La fundación se convirtió en su forma de convertir su tragedia en algo significativo, con la esperanza de evitar que otros experimenten el mismo dolor que ellos habían sufrido. En cuanto a Kyle Thompson, sigue en prisión cumpliendo su sentencia de cadena perpetua. Nunca ha admitido el crimen, manteniendo su inocencia a pesar de la abrumadora evidencia en su contra. Su nombre ahora es sinónimo de traición y violencia en Harmony Ridge, un símbolo duradero de un amor que se volvió mortal. Pero el recuerdo de Jessica sigue vivo. Sus amigos y familiares la recuerdan no por la forma en que murió, sino por la forma en que vivió. Un alma amable, vibrante y amorosa que se fue demasiado pronto. El pueblo de Harmony Ridge nunca volverá a ser el mismo, pero en los corazones de quienes conocieron y amaron a Jessica Barnes, su luz sigue brillando. Aunque el juicio y la condena de Kyle Thompson trajeron algo parecido a cerrar el caso, las consecuencias emocionales para el pueblo de Harmony Ridge y, más importante aún, para la familia de Jessica Barnes fueron profundas y duraderas. La muerte de una mujer joven y prometedora en circunstancias tan violentas dejó cicatrices que nunca pudieron sanar por completo. En las semanas y meses posteriores a la condena de Kyle, el pueblo luchó por volver a la normalidad, pero las cosas habían cambiado irrevocablemente. El asesinato de Jessica no solo le había robado su futuro, sino que también había destrozado la sensación de seguridad que una vez invadió Harmony Ridge. Las familias comenzaron a reevaluar sus propias relaciones, buscando señales de problemas que de otro modo podrían haber pasado por alto. El crimen de Kyle se convirtió en un duro recordatorio de lo rápido que una relación aparentemente normal podía degenerar en violencia. La familia de Jessica, en particular sus padres, Sarah y James Barnes, se quedaron con la sensación de haber perdido a su única hija. En el tribunal, el testimonio de Sarah había hecho llorar a todos, pero esa efusión emocional era solo una fracción del dolor que ahora consumía sus vidas. Cada día festivo, cada reunión familiar, cada rutina mundana era un doloroso recordatorio de la ausencia de Jessica. No solo les había robado su futuro, sino también su propia alegría, sus vidas oscurecidas para siempre por su brutal muerte. Durante los meses posteriores al juicio, Sarah apenas podía salir de casa. La afluencia constante de simpatizantes y la cobertura de los medios de comunicación era a la vez un consuelo y una maldición. Los amigos y vecinos tenían buenas intenciones, pero su presencia solo servía como recordatorio de la tragedia. La habitación de Jessica permaneció intacta, congelada en el tiempo, un santuario a la joven vibrante y cariñosa que había sido. Sus libros favoritos llenaban los estantes. Su toga de graduación de la escuela secundaria colgaba prolijamente en el armario y fotografías de tiempos más felices decoraban las paredes. Fue demasiado doloroso para Sarah y James empacar sus pertenencias, y no estaban seguros de si algún día lo harían. Los amigos de Jessica también se vieron profundamente afectados. Muchos de ellos, jóvenes adultos que apenas empezaban a llevar una vida independiente, nunca habían vivido la muerte de una forma tan personal. La falta de sentido de todo aquello los dejó confundidos, enojados y afligidos por la pérdida no solo de Jessica, sino también del brillante futuro que todos habían imaginado para sí mismos. Sarah, la mejor amiga de Jessica, estaba particularmente devastada. Habían sido inseparables y ahora había un vacío en su vida que nunca podría llenarse. Durante mucho tiempo, Sarah ni siquiera podía pasar en coche por el complejo de apartamentos donde había vivido Jessica, o por la zona boscosa donde se había encontrado su cuerpo, sin estallar en lágrimas.
El juicio de Kyle había respondido a las preguntas más inmediatas: ¿quién había matado a Jessica y cómo? Pero a muchos en el pueblo, especialmente a su familia y amigos cercanos, les atormentaba una pregunta persistente: ¿por qué? Kyle nunca había explicado del todo su motivo. A lo largo del juicio, había permanecido en silencio la mayor parte del tiempo, mientras su equipo de defensa hacía todo lo posible por presentar el asesinato como un trágico accidente, el resultado de una discusión que había salido terriblemente mal. Pero la brutalidad del crimen contaba una historia diferente. Jessica no había sido golpeada simplemente en un momento de ira. La habían golpeado hasta la muerte, habían dejado su cuerpo en una tumba poco profunda y habían tirado su teléfono a la basura en un débil intento de encubrir el crimen. No se trató de un error de juicio repentino, sino de un acto de violencia deliberado y cruel. Muchos se preguntaban si Kyle había sido violento antes, o si esta era la primera vez que su temperamento había escalado hasta tal extremo. Había habido señales de su comportamiento peligroso que Jessica o su familia habían pasado por alto. ¿Se podría haber evitado su asesinato si esas señales se hubieran reconocido antes? Este tipo de preguntas atormentarían a sus padres por el resto de sus vidas. Si bien el juicio se centró en gran medida en los celos y la posesividad de Kyle, algunos de los amigos de Jessica creían que había problemas más profundos en juego. Kyle siempre había sido algo controlador en su relación, dijeron, pero Jessica inicialmente lo había descartado como algo inofensivo. Quería saber dónde estaba ella en todo momento, con quién estaba y por qué estaba hablando con otros hombres. Lo que comenzó como preocupación rápidamente se convirtió en paranoia, especialmente después de que Jessica comenzó a reconectarse con su exnovio, Aaron Matthews. Algunos especularon que Kyle se había estado aislando cada vez más en los meses previos al asesinato, luchando por mantener el control sobre su vida. Su relación con Jessica se había convertido en lo único que sentía que todavía podía controlar. Y cuando esa relación empezó a desmoronarse, él también lo hizo. El miedo a perder a Jessica a manos de otra persona, en particular Aaron, podría haberlo llevado al límite. En entrevistas posteriores al juicio, varios amigos de Jessica admitieron que habían visto señales de que algo andaba mal, pero no habían dicho nada. Sarah, en particular, lamentó no haber animado a Jessica a dejar a Kyle antes. Pues ella mencionó que se sentía asfixiada, dijo Sarah en una entrevista. Le dije que las relaciones son difíciles y que a veces hay que superar los momentos difíciles. No creía que él fuera capaz de algo así. Ninguno de nosotros lo hizo. A raíz de la muerte de Jessica, su familia y amigos se convirtieron en defensores abiertos de las víctimas de violencia doméstica. Querían que otros reconocieran las señales de alerta de un comportamiento controlador y manipulador antes de que se convirtiera en algo más peligroso. La Fundación Jessica Barnes se creó con esta misión en mente, ofreciendo apoyo a personas en relaciones abusivas y creando conciencia sobre las señales de advertencia que a menudo pasan desapercibidas o no se abordan. Sarah Barnes, a pesar de su abrumador dolor, asumió un papel de liderazgo en la fundación. En sus compromisos de hablar en público, compartió la historia de su familia, con la esperanza de evitar que otras familias experimenten el mismo sufrimiento. Si puedo salvar, aunque sea una vida, dijo en un discurso en un evento local, tal vez la muerte de Jessica no habrá sido completamente en vano. The foundation quickly gained attention, not just in Harmony Ridge, but in surrounding areas as well. It provided a platform for survivors of domestic abuse to share their stories, receive support, and find the strength to leave dangerous relationships before they turn deadly. Sarah and James Barnes, though still grieving, found some comfort in knowing that their daughter's legacy was helping others. But for all the good the foundation did, nothing could erase the trauma of Jessica's murder. Kyle's name would forever be tied to her memory,
a stain on the peaceful town of Harmony Ridge, and while justice had been served in the legal sense, the emotional scars left behind would take far longer to heal. The murder of Jessica Barnes serves as a tragic reminder that domestic violence and controlling behavior, even when hidden behind a facade of normalcy, can have deadly consequences. Her case is a story of love turned toxic, of warning signs that went unnoticed, and of a community forever changed by violence. Her legacy lives on through the work of the Jessica Barnes Foundation, which continues to spread awareness about the dangers of abusive relationships. Through education, support, and advocacy, the foundation aims to prevent other families from enduring the same loss and heartbreak. For her family, friends, and the residents of Harmony Ridge, Jessica's memory remains vivid. A bright young woman whose life was cut short by the man who claimed to love her. But through their grief, they have turned tragedy into a cause that may save countless others, ensuring that Jessica's story will never be forgotten.